Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, 1 y 2. Ahora presentamos Delicia Espiritual con el pastor Abel Pérez López. Continuamos. La Biblia está llena de historias de pueblos, de personajes, de eventos, de familias, etc. Hoy en este mensaje vamos a meditar en la historia de una familia y vamos a aprender de la historia de una familia que vivió en los días de Jesús. Y esto está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 11. La palabra dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Los integrantes de la familia eran Lázaro, María y Marta. Ellos eran los integrantes de la familia. El lugar donde ellos vivían era Betania. La palabra dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Betania no estaba muy lejos de Jerusalén. El versículo 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. La Biblia Nueva Versión Internacional dice como a 3 kilómetros de distancia. Entonces no estaba muy lejos, y allí vivía la familia, es decir, ahí vivía Lázaro, María y Marta. Veremos el problema que enfrentaron. ¿Cuál fue el problema que enfrentaron? La historia nos narra, nos enseña que esta familia enfrentó un problema difícil, y fue la enfermedad y la muerte de Lázaro. Lázaro se enfermó. Así dice el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Lázaro estaba enfermo. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo enfermo. Por la historia que nos narra, Lázaro no tardó mucho tiempo enfermo. Estuvo enfermo y la Biblia no dice qué enfermedad tenía Lázaro. No sabemos con exactitud la enfermedad que le estaba atormentando a Lázaro. Dice el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. La enfermedad o el problema, la situación que estaban enfrentando esta familia. Lázaro se enfermó. La enfermedad fue bastante complicada. Las hermanas María y Marta se preocuparon mucho. Cuando alguien está enfermo o enferma, pues se busca medios para solucionar la enfermedad. Lo que hicieron fue avisar al maestro, avisar a Jesús. Enviaron el aviso para decirle que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y Jesús escuchó la noticia, porque dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esto fue lo que Jesús respondió. Lázaro estaba enfermo. Las hermanas estaban buscando solución. Yo creo que cuando alguien se enferma de la familia, buscamos solución. Vamos al médico y buscamos maneras para que la enfermedad se vaya de la familia, de la persona, del familiar que está enfermo. Esto fue lo que hizo la familia. Hicieron muchas cosas por Lázaro. Avisaron a Jesús y Jesús no llegó en el momento. Y esto pasa en muchos de nosotros muchas veces. Cuando hay enfermedad nos preocupa. Buscamos dinero. No hay dinero, pero buscamos solución. Buscamos a los médicos. Vamos a las farmacias a buscar una medicina. De una y de otra forma nos preocupa la enfermedad. La enfermedad es un problema que llega en las familias, en cada uno de nosotros. Y a veces nos preguntamos por qué, cuál es la razón de la enfermedad. No sabemos cuál es la razón y por qué llegan las enfermedades a nuestra vida. Pero yo creo que toda enfermedad tiene un propósito en cada uno de nosotros. Hay una razón por la cual llegan las enfermedades en nuestra vida. Y esto fue lo que sucedió en la vida de este hombre llamado Lázaro. Estuvo enfermo, avisaron a Jesús. Y Jesús, cuando escuchó esta noticia,
Dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús escuchó la noticia que Lázaro estaba enfermo, pero no llegó en el momento cuando le avisaron, sino más bien se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba y no llegó en el momento que escuchó el aviso. Esto fue lo que les hizo preocupar a las hermanas de Lázaro. Estaban bastante preocupadas y diciendo qué hacer, cómo, de qué manera. Jesús no llega. Ellas necesitaban ver a Jesús para que Jesús hiciera un milagro en la vida de Lázaro, pero Jesús no llegó en el momento. Después decidió ir. Dice la palabra en el versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. El versículo 9 dice la palabra, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esto fue lo que decidió Jesús, llegar donde Lázaro estaba, y Lázaro ya estaba muerto, porque Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Se estaba refiriendo de la muerte. Lázaro ya estaba muerto. Entonces las hermanas seguían preocupadas, pensando qué hacer. Lázaro estaba enfermo, después murió. Las hermanas preocupadas en la sepultura y en todo lo que se tenía que promover para el día de su sepultura. Pero ahora vemos que Lázaro ya estaba muerto. Según para nosotros, a veces pensando en esto, cuando alguien está enfermo todavía hay solución, pero cuando alguien muere ya no hay solución. Pero para Jesús nada imposible. Jesús llegó y cuando Él llegó ya había muerto Lázaro. Sus hermanas le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa fue la expresión de Marta. Eso fue lo que dijo en el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue lo que dijo Marta. También lo dijo María. Le dijo lo mismo, las mismas palabras. María dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque Lázaro ya estaba muerto. Y entonces las hermanas estaban preocupadas. Y cuando llegó Jesús, para las hermanas de Lázaro ya era tarde, porque llegar después de varios días de estar sepultado, un familiar, parece que ya no sería importante según para nosotros. Pero Jesús dice la palabra que llegó después. Cuando Él llegó ya Lázaro estaba sepultado. Ya habían pasado días que él estaba muerto, ya estaba sepultado. Entonces, cuando Jesús llegó, vemos la solución del problema. El versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dice la historia que ya tenía 4 días que Lázaro estaba muerto. Ya estaba en el sepulcro y dice, hiede ya, porque es de 4 días. Lázaro ya estaba muerto, ya estaba sepultado cuando Jesús llegó. Para las hermanas de Lázaro, Jesús llegó tarde. Pero veamos lo que sucedió en esta historia. Ahora en el versículo 40 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Solamente necesitaba creer que Jesús tenía poder y autoridad para resucitar a Lázaro. Y esto fue lo que le dijo Jesús a la mujer, a la hermana de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí vemos nosotros la solución del problema. Jesús solucionó el problema. No llegó cuando Lázaro estaba enfermo, llegó cuando Lázaro ya había muerto. Para nosotros esto
a veces es difícil entenderlo. No es fácil que nosotros podamos entender lo que Jesús hizo, pero Él es Dios. Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino Dios mismo. Y Él puede hacer milagros, porque lo hizo en la vida de Lázaro. Lázaro ya estaba muerto y Él llegó. Para las hermanas parece ridículo que Jesús llegara tarde y no llegó a tiempo, pero Jesús llegó a tiempo. Él nunca llega tarde. Recordemos que Él no llega un minuto antes ni un minuto después. Él llega justo a tiempo. Él no llega en el horario de nosotros. Él llega en el horario de Él. No llega en el tiempo de nosotros, llega en el tiempo de Él. Muchas veces nosotros decimos, es imposible que esto pueda sanar o pueda tener solución, porque ya tiene mucho tiempo. A veces hay gente que están enfermos por muchos años, como leemos la historia de Job. Job estuvo enfermo por mucho tiempo, pero cuando Dios hizo la obra lo hizo. Fue lo mismo que hizo Jesús aquí en esta historia. Dice la palabra que Lázaro ya estaba muerto, pero cuando Jesús llegó justo a tiempo. Y Él levantó a Lázaro aún del sepulcro donde él estaba. Esto para nosotros a veces no es fácil entenderlo, no es fácil ver, experimentar esta obra en nuestra vida. Pero Jesús hace esto. Él llega al tiempo de Él, llega en el horario de Él. Entonces nosotros podemos aprender de esta historia que el poder de Jesús no está limitado por el tiempo, por la circunstancia, las situaciones. No importa el tiempo que nosotros podamos estar sufriendo, estar enfermo, pero cuando Él va a hacer la obra, lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Solo quiere que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, como Él lo dijo aquí. Él dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, si creemos, podemos ver la gloria de Dios, porque Jesucristo no se limita. Su poder es para siempre y Él es todopoderoso y puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros.